¿Qué quieres decir con que cancelaste la reserva? Agarré mi teléfono con más fuerza, alejándome de mi escritorio en el trabajo para encontrar un rincón tranquilo en el pasillo. La fiesta de compromiso es este sábado. Enviamos las invitaciones hace semanas. El lugar era simplemente demasiado caro, Elena, respondió mi madre, su voz transmitía esa calma practicada que usaba cuando daba noticias decepcionantes. Tu padre y yo lo discutimos, y simplemente no podemos justificar gastar tanto en una fiesta. Encontraremos algo más apropiado. Adecuado. Podía sentir mi cara sonrojarse de ira. La terraza del río era el lugar de mis sueños. He hablado de celebrar celebraciones importantes allí desde que tenía 16 años. Los sueños deben alinearse con la realidad, querida. Ahora, he estado mirando algunas habitaciones traseras de restaurantes encantadores que serían perfectamente adecuadas. Ya hicimos un depósito, lo interrumpí. ¿Cuánto podrías ahorrar si cancelas ahora? Una pausa reveladora. No se trata solo de dinero, Elena. Se trata de establecer expectativas razonables para tu futuro. Con los antecedentes de Álvaro, quizás sea mejor empezar con algo más modesto. La implicación era clara y se me hizo un nudo en el estómago. Terminé la llamada poco después y prometí hablar de ello más tarde, aunque sabía que ya se había tomado la decisión. Mi nombre es Elena Navarro, tengo 29 años y, a pesar de crecer con padres adinerados en el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid, he pasado mi vida adulta demostrando que podía arreglármela sola. Construí una carrera exitosa en diseño arquitectónico sin las conexiones de mi padre. Compré mi propio condominio sin tocar mi fondo fiduciario. Y me enamoré de Álvaro Chen, un brillante desarrollador de software que creció sin nada más que hacer de sí mismo algo extraordinario, incluso si mis padres no podían ver más allá de su ropa modesta y su comportamiento modesto. Todo lo que quería era un día, una celebración perfecta donde mis mundos pudieran unirse, donde Álvaro y yo pudiéramos anunciar nuestro compromiso rodeados de las personas que amamos en un lugar que se sintiera especial. Ahora, mis padres me habían quitado incluso eso, con apenas una semana de aviso. Mientras regresaba a mi escritorio, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermana Claudia. Mamá me acaba de hablar de Riverside, lo siento mucho, pero el lado positivo es que está mejorando el lugar de mi cumpleaños para compensar la vergüenza familiar. ¿No es genial? Me quedé mirando el mensaje y lo leí 3 veces antes de comprender el significado. No lo habían cancelado por el costo, habían cancelado porque estaban avergonzados, de Álvaro, de nuestro compromiso, de mí. Y de alguna manera, esa ni siquiera fue la peor parte. El cumpleaños de mi hermana fue el fin de semana después de nuestra fiesta de compromiso cancelada. Crecer en la familia Navarro significó comprender que las apariencias importaban por encima de todo. Mi padre construyó la firma inmobiliaria comercial más grande de Madrid a través de conexiones forjadas en campos de golf y galas benéficas. Mi madre formó parte de las juntas directivas de las instituciones culturales más prestigiosas de la ciudad, asegurándose de que nuestro apellido apareciera en todas las columnas sociales adecuadas. Claudia prosperó en este entorno. 2 años menor que yo, abrazó el legado familiar, salió solo con hombres de antecedentes apropiados y obtuvo una licenciatura en Derecho, no por pasión, sino porque era lo que se esperaba. Se convirtió en la hija que mis padres siempre habían querido, pulida, predecible y perfectamente alineada con sus valores. Tomé un camino diferente. En la universidad, me ofrecí como voluntaria diseñando centros comunitarios en vecindarios desatendidos en lugar de unirme a la hermandad de mujeres de mi madre. Después de graduarme, rechacé la oferta de mi padre de una oficina en esquina en Navarro Properties y me uní a una pequeña e innovadora firma de arquitectura especializada en diseño sustentable. Cada elección ampliaba la brecha entre nosotros, pero creía que mis padres me respetaban por forjar mi propio camino, incluso si no lo entendían. Luego conocí a Álvaro en una conferencia tecnológica donde estaba presentando sobre diseño de edificios inteligentes. Sin pretensiones, con su sencilla camisa abotonada y sus jeans gastados, formuló las preguntas más reveladoras sobre la integración de la tecnología en los espacios arquitectónicos. Después hablamos durante horas en una cafetería cercana. Era brillante, amable y refrescantemente genuino, cualidades que yo había encontrado escasas en el círculo social de mis padres. Después de 6 meses de noviazgo, traje a Álvaro a cenar a casa. La velada fue tensa,
con mis padres haciendo preguntas puntuales sobre su educación, una escuela pública con beca, y su familia, clase media, su padre profesor de secundaria, su madre enfermera. Mi padre apenas ocultó su desaprobación cuando Álvaro mencionó que todavía conducía el auto de su universidad, un Honda de 15 años que funcionaba perfectamente bien. Bueno, al menos es ingenioso, me había susurrado mi madre más tarde esa noche, como si la frugalidad fuera un rasgo exótico al que ella intentaba tener una mente abierta. Había elegido creer que solo necesitaban tiempo para ver al hombre que yo vi, para apreciar su mente brillante y su corazón generoso en lugar de obsesionarse con su cuenta bancaria o su pedigrí. Cuando Álvaro le propuso matrimonio 6 meses después con un anillo sencillo pero significativo que él mismo diseñó, mis padres me felicitaron tibiamente e inmediatamente sugirieron un compromiso prolongado, solo para estar seguro, había dicho mi padre. El matrimonio es un compromiso de por vida. ¿Quieres conocer completamente a alguien antes de dar ese paso? Lo que realmente quiso decir es que esperaba que yo entrara en razón y encontrara a alguien más adecuado. En retrospectiva, debería haber visto las señales de advertencia. La fiesta de compromiso que habían aceptado organizar a regañadientes nunca tuvo la intención de suceder. La confirmación final llegó 3 días después de la cancelación cuando pasé por casa de mis padres sin previo aviso. Había estado evitando sus llamadas. Necesitando tiempo para procesar mi enojo antes de confrontarlos. Cuando entré en el camino curvo, noté más autos estacionados afuera, el Mercedes de mi tía, el Range Rover del socio comercial de mi padre. ¿Y el BMW de mi hermana? Los encontré en la terraza acristalada, reunidos alrededor de muestras de catering y arreglos florales. Mi madre estaba señalando animadamente lo que parecía ser un diseño de mesa. La terraza junto al río tiene una luz natural preciosa, decía, y con la mesa principal colocada aquí, con vistas al río. ¿Qué es esto? Mi voz atravesó la alegre charla. 5 cabezas se volvieron hacia mí sorprendidas. Mi madre se recuperó primero. Elena, no sabíamos que vendrías. Estamos ultimando algunos detalles para la celebración del cumpleaños de Claudia en la terraza del río. No fue una pregunta. Se hizo un silencio incómodo. De repente, mi tía se interesó mucho en su teléfono. El socio comercial de mi padre murmuró algo sobre una llamada que necesitaba hacer y se escapó. Claudia, al menos, tuvo la decencia de parecer avergonzada. Le dije a mamá que era demasiado pronto después de tu situación, pero ella insistió en que el lugar era perfecto y ya estaba disponible. Disponible porque cancelaste mi reserva, dije, mi voz inquietantemente tranquila a pesar de la tormenta que asolaba mi interior. Mi padre se puso de pie y se alisó la camisa de golf. Elena, hablemos de esto en privado. ¿Por qué? Todos aquí ya saben lo que pasó. Cancelaste mi fiesta de compromiso, alegando que era demasiado cara, y luego reservaste exactamente el mismo lugar para el cumpleaños de Claudia. Me encantaría escuchar la explicación. No es tan simple, querida, comenzó mi madre, con su sonrisa sociable firmemente en su lugar. Con la lista de invitados que hemos preparado para el evento de Claudia, Riverside tiene mucho sentido. Las conexiones que tu padre puede fomentar allí. ¿Y mis invitados no fueron lo suficientemente importantes? ¿Mi celebración no valió la pena? Eso no es lo que tu madre está diciendo, intervino mi padre. Mira, Elena, hemos tenido paciencia con esta etapa tuya, el trabajo en esa pequeña firma, el modesto departamento y ahora Álvaro. ¿Álvaro? Mi voz se endureció. ¿Qué tiene que ver mi prometido con esto? Mis padres intercambiaron una mirada que había visto demasiadas veces antes, la que precedió a alguna verdad difícil que se sentían obligados a compartir por mi propio bien. Simplemente no es adecuado, dijo finalmente mi madre. No para alguien con tus antecedentes. Es bastante amable, pero no tiene ambiciones, ni conexiones familiares, nada que ofrecer excepto amor, respeto y apoyo. Respondí, cosas que realmente importan. Mi padre suspiró profundamente. Tu prometido no es lo suficientemente bueno para esta familia, Elena, y en el fondo, lo sabes. Simplemente estamos tratando de salvarte de cometer un error del que te arrepientas. Las palabras cayeron como golpes físicos. Sospeché su desaprobación, pero escucharlo dicho tan claramente me sorprendió hasta lo más profundo.
En ese momento, rodeado de los preparativos de la fiesta destinados a mi hermana pero no a mí, finalmente vi a mis padres con claridad, su amor condicional, sus valores superficiales, su absoluta certeza de que sabían más. Salí sin decir una palabra más, mi mente dando vueltas. Habían juzgado y desestimado al hombre que amaba sin siquiera conocerlo realmente y, por primera vez, me pregunté si ellos también me conocían a mí. Esa noche, me senté en mi condominio con Álvaro, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras contaba lo que había sucedido. Escuchó en silencio, con expresión más triste que enojada. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Lamento que te hayan lastimado, dijo suavemente. Pero no me sorprende lo que sienten por mí. Pensé que al menos intentarían conocerte, dije, secándome los ojos. Pensé que la familia importaba más que el dinero. Álvaro me dedicó una sonrisa triste. Algunas personas solo pueden ver valor en cosas que ya entienden. Tus padres miden el valor de una manera específica y yo no me adapto a sus métricas. Su tranquila aceptación solo me hizo más decidido. Organizamos nuestra propia fiesta de compromiso, sugerí de repente. Algo simple pero significativo. No necesitamos la terraza del río. No necesitamos su aprobación. Álvaro vaciló. ¿Estás segura? Esta es tu familia, Elena. No quiero ser la razón por la que cortas los lazos con ellos. Tú no eres la razón, le aseguré. Su comportamiento es. Por favor, hagamos esto a nuestra manera. Durante los 2 días siguientes, canalicé mi dolor en acción. Encontré un lugar encantador en la azotea de una cervecería local, me comuniqué con amigos y diseñé invitaciones digitales. Estaba resultando hermoso, una celebración que reflejaba quiénes éramos realmente, no quienes mis padres pensaban que deberíamos ser. Luego llegó el viernes por la mañana y recibió una llamada de Claudia. Mamá invitó a los Henderson a mi fiesta, dijo sin preámbulos. ¿Los Henderson? ¿Cómo en la familia de Alejandro Henderson? Mi estómago se hundió. Alejandro era el exnovio de Claudia, hijo de una destacada familia de banqueros a quienes mis padres adoraban. Quedaron devastados cuando Claudia rompió con él el año pasado para salir con Hugo, un representante de ventas farmacéuticas que consideraban inferior a ella. Ahora la invitación tenía mucho sentido, continuó Claudia. Estaban tratando de organizar una reunión. Ella afirma que es porque su padre está considerando invertir en el nuevo desarrollo de papá. Ambos saben lo que está haciendo y entienden esto, le dijo a Hugo que la fiesta fue cancelada por problemas familiares, pero en realidad simplemente no le envió una invitación. Cerré los ojos y reconocí el patrón. Ella te está haciendo lo que me hicieron a mí. No exactamente, respondió Claudia, soy su hija de oro, ¿recuerdas? No cancelarán mi fiesta. Solo están tratando de controlar con quién lo celebro. Pero Elena, lamento mucho lo que te dijeron de Álvaro. Fue cruel e injusto. Fue lo más cerca que Claudia había estado alguna vez de criticar abiertamente a nuestros padres. Por un momento pensé que había encontrado un aliado. ¿Por qué Álvaro y tú no se unen a nosotros en su propia fiesta de compromiso? Trae a Hugo también y tendremos nuestra celebración justo delante de sus narices, sugerí, entusiasmándome con la idea de esta pequeña rebelión. La línea quedó en silencio. No puedo hacer eso, dijo finalmente. Papá está anunciando mi ascenso a socio menor de la firma durante la fiesta. He trabajado 3 años para esto, Elena. No puedo ponerlo en peligro, ni siquiera por ti. La familiar decepción se instaló en mi pecho. ¿Entonces dejarás que manipulen tu vida siempre y cuando haya algo para ti? ¿Qué pasa con Hugo? Lo compensaré. Mira, no todos podemos darnos el lujo de quemar puentes con la familia, Elena. Algunos de nosotros tenemos consideraciones prácticas. Después de colgar, me senté en mi escritorio, mirando las invitaciones a medio terminar en la pantalla de mi computadora. Incluso mi pequeño acto de independencia me parecía vacío ahora. Podría organizar mi propia fiesta, pero las personas que más deberían preocuparse, mi familia, seguirían al otro lado de la ciudad celebrando sin mí, como si mis sentimientos y elecciones no importaran.
Álvaro me encontró así una hora más tarde, mi anillo de compromiso brillando a la luz mientras lo giraba alrededor de mi dedo, preguntándome si estaba librando una batalla que no podía ganar. El sábado por la mañana, el día de lo que debería haber sido nuestra fiesta de compromiso, me desperté y encontré a Álvaro ya vestido y tomando café en nuestro pequeño balcón. Estaba pensando, dijo cuando me uní a él, tal vez deberíamos ir a la fiesta de Claudia. Casi me ahogo con el primer sorbo de café. ¿Qué? ¿Por qué nos someteríamos a eso? Porque huir y organizar nuestra propia fiesta es como admitir que han ganado, dijo pensativamente. Pero presentarnos, ser nosotros mismos, no dejar que ellos dicten nuestras acciones, eso es mantenernos firmes. Serán horribles contigo, le advertí. Harán comentarios sarcásticos y te tratarán como si fueras invisible. Álvaro se encogió de hombros. Ya piensan que no soy lo suficientemente bueno. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Cuando llegamos a la terraza del río esa noche, me encontraba en tal estado de ansiedad que me temblaban las manos. El lugar era impresionante, ventanales de piso a techo con vista al río Manzanares, candelabros de cristal que proyectaban un brillo cálido sobre elegantes mesas y arreglos florales que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Mi madre nos vio primero, su sonrisa practicada vaciló por un momento antes de recomponerse y deslizarse. Elena, ¡qué sorpresa! Y Álvaro, bajó la voz, cariño, esto es un evento familiar privado. No te enviamos invitación. Lo sé, dije, igualando su tono tranquilo pero inyectando acero en mi voz. Dejaste muy claro cuál es mi posición, pero Claudia sigue siendo mi hermana y estoy aquí para apoyarla. La sonrisa de mi madre se hizo más tensa. Por supuesto. Qué maduro de tu parte. Solo por favor trata de no hacer que esta noche se centre en tu situación. Esta noche se trata de celebrar a Claudia. Mientras ella se alejaba para saludar a otros invitados, Álvaro me apretó la mano. ¿Estás bien? Lo estaré, prometí, aunque mi confianza flaqueaba. La velada transcurrió dolorosamente. Mi padre apenas nos reconoció y se concentró en la familia Henderson, particularmente en Alejandro, a quien había sentado junto a Claudia a pesar de su evidente incomodidad. Álvaro fue excluido de las conversaciones, servido el último en la cena y los amigos de mis padres lo confundieron repetidamente con camareros. El golpe final llegó durante el brindis de mi padre. De pie en la mesa principal, con la copa de champán en alto, le sonrió a Claudia. Esta noche no solo celebramos un cumpleaños, sino también el de una joven extraordinaria que ejemplifica los valores de Navarro, anunció. Claudia ha demostrado dedicación a la tradición familiar, la excelencia profesional y a establecer las conexiones adecuadas para un futuro exitoso. Su mirada pasó significativamente de Claudia a Alejandro Henderson antes de continuar. De hecho, me enorgullece anunciar que Claudia será ascendida a socia junior de Navarro Properties, donde ayudará a liderar nuestra nueva y emocionante empresa con Henderson Financial Group. Los aplausos estallaron mientras yo me quedaba paralizado por el shock. Esto no fue solo una fiesta de cumpleaños ni siquiera un anuncio profesional. Se trataba de una fusión empresarial orquestada entre familias, que uniría a Claudia y Alejandro a través de las empresas de sus padres, haciendo cada vez más difícil cualquier posibilidad de que ella eligiera su propio camino. Y de repente, con claridad cristalina, comprendí lo que estaba pasando. No se trataba de que Álvaro no fuera lo suficientemente bueno, se trataba de control, de mantener la dinastía Navarro en sus términos. Cuando me di cuenta, sentí a Álvaro tenso a mi lado. Siguiendo su mirada, vi a mi padre enfrascado en una conversación con un hombre que no reconocía. El extraño siguió mirando en nuestra dirección, su expresión pasó de la incredulidad a algo parecido al asombro. Álvaro, susurré, ¿quién es ese hombre? Roberto Martín, respondió con dureza, director general de Pinnacle Tech. Antes de que pudiera preguntar por qué el CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes del país estaría interesado en nosotros, Álvaro ya estaba de pie. Tenemos que irnos ahora. Mientras salíamos, vi por última vez a Roberto Martín apartando a mi padre y haciendo un gesto en nuestra dirección con inconfundible urgencia. Algo acababa de cambiar, aunque todavía no entendía qué. ¿Me vas a decir de qué se trató? Pregunté mientras conducíamos a casa, la tensión en la mandíbula de Álvaro visible en el brillo de las luces del tablero. Suspiró,
relajando ligeramente los hombros. ¿Recuerdas ese proyecto en el que he estado trabajando durante los últimos 3 años? Del que no podía hablar mucho. ¿El algoritmo para el análisis predictivo en atención médica? ¿El que aparece cada vez que pregunto sobre él? Siempre había respetado su privacidad en torno a su trabajo, asumiendo que era la confidencialidad típica de una startup. Álvaro me miró con una sonrisa lastimera en los labios. Ya está hecho, Elena. El desarrollo, las pruebas, todo. He estado en conversaciones de adquisición durante el último mes. Parpadeé, procesando esta noticia. Eso es asombroso, pero ¿qué tiene eso que ver con lo que pasó esta noche? La empresa de Roberto Martín está comprando mi software. El trato se cierra el lunes por la mañana. Las implicaciones comenzaron a asimilarse. ¿Es gran cosa? La risa de Álvaro no tenía humor. Pinnacle no realiza pequeñas adquisiciones. Antes de que pudiera seguir presionando, mi teléfono explotó con notificaciones. 3 llamadas perdidas de mi padre, 2 de mi madre y un mensaje de Claudia. ¿Qué diablos hizo tu prometido? Papá y Maxwell están perdiendo la cabeza. Le mostré a Álvaro el texto. ¿Te importaría contarme el resto? Cuando llegamos a casa, Álvaro sacó su computadora portátil y me mostró la nota de prensa prevista para el lunes por la mañana. Mis ojos se abrieron cuando leí: Pinnacle adquiere Biopredict por $175 millones. ¿$175 millones? Jadeé, levantando la vista de la pantalla. Álvaro, esto te cambia la vida. Reconoció, por eso he estado tan distraído últimamente. Las negociaciones, las revisiones legales, la planificación. Él tomó mis manos. Quería decírtelo, pero los acuerdos de confidencialidad fueron inflexibles hasta que se cerró el trato. Mi mente se aceleró, conectando los puntos. Entonces Roberto Martín te reconoció esta noche. Por eso estaba hablando con mi padre. Al parecer, Álvaro se pasó una mano por el pelo. Supongo que pensó que tu padre ya sabía quién era yo. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Mi padre. Dudé y luego respondí por el altavoz. Elena, comenzó, su voz inusualmente deferente, ¿está Álvaro contigo? Me gustaría mucho hablar con él sobre una posible oportunidad. Es casi medianoche, papá, respondí con voz fría. ¿Qué oportunidad podría ser tan importante a esta hora? Pausa urgente, mencionó Roberto Martín que la empresa de Álvaro ha desarrollado una tecnología sanitaria extraordinaria. Navarro Properties se está expandiendo al sector de consultorios médicos y estaríamos muy interesados en discutir posibles colaboraciones. La audacia fue impresionante. Hace horas, mi padre no se molestó en reconocer la existencia de Álvaro. Ahora, al percibir una oportunidad de negocio, se desvivía por conectarse. En realidad, dije, mientras estaba formando un plan en mi mente, nos encantaría discutir esto más a fondo. ¿Qué tal un brunch mañana, digamos a las 11 de la mañana, en la terraza del río? Mi padre estuvo de acuerdo y prometió hacer los arreglos inmediatamente. Después de colgar, Álvaro me miró interrogativamente. ¿La terraza del río? ¿Estás seguro? Absolutamente, dije, mi determinación se hizo más fuerte. Si quieren hablar de negocios contigo, pueden hacerlo donde debería haber sido nuestra fiesta de compromiso, y pueden enfrentar exactamente quién eres, no quién supusieron que eras. Álvaro sonrió, pero su expresión seguía preocupada. Elena, nunca quise que mi trabajo o mi dinero importaran en nuestra relación. Por eso conduzco un auto viejo y uso ropa sencilla. Quería que me valoraran por mis ideas, no por mi cuenta bancaria. Y te valoro por eso, le aseguré. Pero el mañana no se trata de dinero. Se trata de mostrarles a mis padres las consecuencias de juzgar a las personas basándose en las apariencias y de reclamar nuestra dignidad en nuestros propios términos. Mientras nos preparábamos para acostarnos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi padre: brunch confirmado. Terraza del río, salón privado. Estoy deseando conversar sobre esta emocionante oportunidad con Álvaro.
El escenario estaba preparado para nuestra propia versión de la justicia. La terraza del río lucía diferente a la luz del día, menos imponente, más transparente. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, proyectando largos rectángulos de luz sobre los suelos pulidos. Hoy no hay que esconderse en las sombras. Mis padres llegaron primero, vestidos con sus mejores galas dominicales, con los rostros cuidadosamente dispuestos en expresiones de bienvenida. Claudia también vino, aparentemente la curiosidad superó su vergüenza. Ella había traído a Hugo, un pequeño acto de desafío que aprecié en silencio. Álvaro y yo entramos últimos. Llevaba la misma camisa sencilla con botones y los mismos jeans que había usado cuando nos conocimos, una elección deliberada que discutimos esa mañana. Me vestí profesionalmente pero con modestia, la arquitecta Elena, no la heredera Navarra Elena. Álvaro, es un placer volver a verte, bramó mi padre, extendiendo su mano con nuevo entusiasmo. Roberto Martín habla muy bien de tu trabajo, muy bien por cierto. Gracias por arreglar esto, respondió Álvaro cortésmente, su comportamiento no cambió con respecto a cualquier otra interacción con mis padres, respetuoso pero poco impresionado por su estatus. Nos sentamos a la mesa, aparecieron las mimosas y el café, y mi padre se lanzó a un discurso obviamente ensayado sobre sinergias interesantes y oportunidades mutuas. Mi madre asintió y de vez en cuando tocaba el brazo de Álvaro para enfatizar un punto, el mismo Álvaro con quien no se molestó en hablar directamente una semana antes. Cuando mi padre finalmente hizo una pausa para respirar, puse una carpeta sobre la mesa, una copia de los documentos de adquisición que Álvaro me había mostrado, con su permiso. Antes de continuar, dije con calma, creo que deberíamos tener claro lo que estamos discutiendo. Abrí la carpeta y la volteé hacia mis padres. Álvaro no solo está desarrollando tecnología sanitaria, fundó Biopredict, que Pinnacle Tech adquirirá mañana por $175 millones. El rostro de mi padre palideció mientras escaneaba el documento. La sonrisa de mi madre se congeló, sus ojos moviéndose entre Álvaro y el papel. Creo, continué, que Navarro Properties se acercó a Pinnacle el año pasado para asociarse en su campus médico y fueron rechazados. ¿No es así, papá? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre se aclaró la garganta, perdiendo la compostura quizás por primera vez en su vida profesional. No era consciente de la magnitud de la implicación de Álvaro, admitió. Esto es ciertamente impresionante. Mi madre se recuperó más rápidamente. Álvaro, deberías habérnoslo dicho. Todo este tiempo pensamos. Se detuvo, dándose cuenta de que no había una forma aceptable de terminar esa frase. ¿Pensaste que? Insistí. ¿Que no era lo suficientemente bueno porque conduce un Honda viejo? ¿Por qué no muestra su riqueza o sus conexiones? Claudia miraba a Álvaro con ojos nuevos. Espera, Biopredict. Hugo solicitó un puesto allí el año pasado. Son increíblemente selectivos. Hugo asintió, pareciendo avergonzado. No pasé de la segunda entrevista. Hay demasiados candidatos cualificados. Álvaro contrata personas basándose en sus habilidades y carácter, le expliqué, no en su pedigrí ni en sus conexiones. Un concepto novedoso, ¿no? Las implicaciones estaban asimilando. El hombre al que habían despedido, el compromiso que habían intentado socavar, las celebraciones que habían cancelado, todo ello basado en suposiciones sobre el valor que eran a la vez erróneas y superficiales. Obviamente juzgamos mal la situación, dijo mi padre con rigidez. Tal vez podríamos empezar de nuevo. Organizar una fiesta de compromiso adecuada para ambos, en Riverside, por supuesto, sin reparar en gastos. Miré a Álvaro, quien me dio un pequeño gesto de apoyo. Eso no será necesario, dije. Tendremos nuestra celebración el próximo sábado en la azotea de Mill Creek Brewery, simple, significativa, con personas que nos han apoyado todo el tiempo. Levantándome de mi asiento, continué, no vine aquí para disculparme o cambiar de opinión sobre lo que importa. Vine para que entiendas lo que perdiste con tu juicio, no solo un yerno exitoso sino una hija que necesitaba que vieras más allá de tu propia y estrecha definición de valor. Tomando la mano de Álvaro, salí de la terraza del río por segunda y última vez, dejando a mis padres contemplando el verdadero costo de sus estándares superficiales.